Hola, mi nombre es Olga Bolaño y soy estudiante de la Universidad Popular del Cesar, específicamente de la carrera de Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Y el día de hoy estaremos tratando un tema del área de biología vegetal, que es el tema acerca de la reproducción sexual en plantas. Y estaré acompañada de mis compañeros Scarly Linero, Auri Dimas y Omar Meriño. Acompáñenos en esta travesía para conocer un poco más acerca de cómo funciona la reproducción sexual en las plantas y además para conocer detalles muy específicos acerca de dos tipos o dos especies de plantas como las angiospermas y las gimnospermas. Mi nombre es Omar Yesín Meriño Andrade, estudiante de la Universidad Popular del Cesar, programa de licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Hoy vengo a hablarles sobre la reproducción sexual. El punto que me tocó a mí fue definir el concepto de reproducción y analizar el fundamento de la reproducción sexual con base a las generalidades del proceso. Entonces empezaremos con una introducción. La reproducción es el proceso mediante el cual los organismos producen descendencia. La reproducción sexual es un tipo de reproducción que implica la combinación de material genético de dos organismos con material genético similar, comenzando con un proceso de meiosis, que es la formación de gametos haploides y recombinación genética. La reproducción sexual es característica de los organismos eucariotos, o sea, de aquellos cuyas células poseen un núcleo bien definido y sobre todo los pluricelulares. Entonces se puede definir que la reproducción sexual es un proceso biológico fundamental que permite perpetuar la especie y garantizar la continuidad de la vida en la Tierra. En otros términos se puede definir como el proceso mediante el cual un organismo genera descendencia. En las plantas esto es muy esencial porque permite la formación de nuevas plantas y la adaptación a diferentes condiciones ambientales. El fundamento de la reproducción sexual radica en la variabilidad genética que se produce en la descendencia. La combinación de material genético de dos organismos diferentes permite la creación de una descendencia con una combinación única de características genéticas. Esto puede ser beneficioso para la supervivencia de la especie, ya que la variabilidad genética puede permitir que algunos individuos sean más aptos para sobrevivir en un entorno cambiante. Pero, sin embargo, la reproducción sexual también tiene algunos costos. Por ejemplo, el proceso de encontrar una pareja, el cortejo y la producción de gametos requieren de una gran cantidad de energía y recursos. Además, cada organismo solo puede pasar el 50% de sus genes a sus hijos, lo que significa que la descendencia no es una copia exacta de ninguno de los padres. En resumen, la reproducción sexual es un proceso fundamental para la supervivencia y evolución de las especies, aunque tiene algunos costos. La variabilidad genética que produce puede ser beneficiosa para la supervivencia de la especie en un entorno que es cambiante. Ahora hablaremos de las generalidades del proceso de reproducción sexual. La reproducción sexual en plantas se caracteriza por varios pasos clave. Primero, la formación de gametos. En la planta existen células sexuales especializadas llamadas gametos que contienen espermatozoides y óvulos y la mitad del material genético de una planta. La polinización. El polen que contiene espermatozoides es transportado desde las estructuras masculinas, androceo o estambre, a las estructuras femeninas, gineceo o pistilo de la misma planta o de una planta diferente. La fertilización. La fertilización ocurre cuando un espermatozoide se une con un óvulo, lo que da lugar a la formación de un cigoto con material genético completo. Ya podemos observar el grano de polen, lleva gametos masculinos, baja por el tubo polínico hasta entrar al óvulo para dar a la producción de semillas. La fertilización da lugar a la formación de semillas en el ovario de la planta. Las semillas son estructuras cruciales para la reproducción y la dispersión de nuevas plantas. La reproducción sexual en planta es un proceso clave para la viabilidad genética y para la adaptación. Algunas de las características de la reproducción sexual en planta incluye como la gametogénesis. La gametogénesis es cuando la planta produce células sexuales o gametos a través de la gametogénesis. En las angiospermas se forman anterios y arquegonios, que contienen los gametos masculinos, que son los espermatozoides, y los femeninos, que son los óvulos respectivamente. La polinización es el proceso en el que el polen de una flor es transferido a la parte respectiva que es el pistilo de otra flor. Esto puede ocurrir a través del viento,
animales polinizadores como abejas, mariposas. También puede ocurrir a través del agua. Otro, la fecundación, que después de la polinización, los espermatozoides se fusionan con los óvulos en el ovario de la planta, lo que da lugar a una formación de un cigoto. También la embriogénesis, que la embriogénesis es cuando el cigoto desarrollándose un embrión se puede convertir en una nueva planta. La formación de semilla, que es cuando el embrión se desarrolla en una semilla que contiene un embrión, tejido de almacenamiento y una cubierta protectora. La dispersión de la semilla. La semilla madura se dispersa para dar lugar a una nueva planta en un lugar distante. Bueno, las gimnospermas. Estas son un grupo de plantas que tienen características únicas y yo estaré mencionando unas características importantes de esta especie de planta para que luego podamos conocer cómo se encuentra esta estructurada. Estas características principales que conforman a esta especie de plantas son las siguientes, que son la producción de semillas. Las plantas gimnospermas producen semillas que no se desarrollan en un ovario, es decir, que se encuentran expuestas. Estas podemos poner un ejemplo que son las piñas de los árboles de pino, que esta es una planta gimnosperma. Y pues esta es una característica que las distingue claramente de las angiospermas, ya que por el contrario las angiospermas producen sus semillas dentro de un ovario, dentro de un fruto. En cuanto a su hábitat, estas son plantas que se desarrollan prácticamente en todas las zonas del mundo y pues son unas plantas que digamos están sobre todo adaptadas a climas fríos y árticos y suelen resistir a este tipo de temperaturas, como también a la aridez, por lo que pueden crecer en zonas frías o en zonas muy calientes. Aparte de esta característica que ya conocimos, entonces vamos a conocer cuáles son los elementos que conforman a este tipo de plantas angiospermas. Y es que estas plantas son vasculares y se caracterizan por no producir flores, a diferencia de las gimnospermas, ni frutos verdaderos. En su lugar producen semillas que se encuentran expuestas, como ya les dije, en unas estructuras conocidas como conos, que son una especie de piñas, como ya lo dije, que tienen ciertos tipos de plantas como los pinos. Y los principales elementos que conforman las gimnospermas incluyen lo que son los conos, que son unas estructuras reproductivas típicas de las gimnospermas. Y existen dos tipos de conos, que son los conos masculinos y los conos femeninos. Los conos masculinos son estos que liberan el polen y que contienen las células sexuales masculinas, mientras que están los conos femeninos, que son los que albergan, o sea, los que contienen los óvulos, las células sexuales femeninas. En cuanto a las hojas de esta especie de planta, las gimnospermas tienen hojas, pero estas pueden variar en forma y tamaño según la especie de planta de la que se trate. Y pues las hojas suelen ser perennes, esto es en forma de aguja, es decir, con una especie de punta, o escamosas por el contrario. En cuanto a las semillas de este tipo de planta, las gimnospermas producen semillas desnudas, es decir, no están encerradas en frutos, como sucede con las plantas angiospermas, que son las plantas con flores. Las semillas de esta especie de planta, de las gimnospermas, suelen estar presentes en los conos femeninos y son visibles a simple vista. Aquí pondré una imagen de un cono donde se pueden observar las semillas a simple vista.
En cuanto a los tallos de esta especie de plantas, las gimnospermas pueden ser leñosas y perennes, como ya lo dije anteriormente. Muchas gimnospermas, como los pinos y las coníferas, tienen troncos rectos y largos que les permiten crecer a alturas bastante significativas. En cuanto a las raíces que conforman este tipo de especie, las raíces de las gimnospermas son importantes para lo que sería la absorción del agua y también de los nutrientes del suelo. De esta manera, como para el anclaje de la planta, para que ésta pueda sostenerse. Otra característica importante, otro elemento, es el polen, y es que el polen es producido en los conos masculinos, como se mencionó anteriormente, de las gimnospermas, y este contiene las células sexuales masculinas que son necesarias para la fertilización de los óvulos en los conos femeninos. Bueno, los óvulos se encuentran en los conos femeninos y son las células sexuales femeninas de las gimnospermas. Después de que ocurre la fertilización, estas se desarrollan en semillas. Bueno, ahora hablaremos de las plantas angiospermas. Y este tipo de plantas, esta especie de plantas, también conocidas como las plantas que tienen flor, son un grupo diverso de plantas vasculares que presentan unas características únicas que también las hacen diferenciar mucho del otro tipo de planta ya mencionado. Y es que tienen órganos vegetativos bien diferenciados, que son raíz, tallo y hojas. Además de esto, tienen unos órganos reproductores, por ejemplo, como el órgano reproductor femenino, que es ovario con óvulo dentro del pistilo, y está el masculino, que es el estambre, el cual contiene el polen en lo que sería la antera. Además de esto, de tener flores, también tiene frutos y producen flores, frutos y semillas. Las flores pueden tener formas, colores, aromas muy atrayentes para los animales polinizadores, como las abejas, que son insectos, y los pájaros. Además de esto, en cuanto al hábitat de este tipo de especie de plantas, estas habitan prácticamente en todas las regiones del mundo, aunque son con menor presencia en las regiones polares. Esto quiere decir que no se adaptan muy bien a ecosistemas muy fríos. También sobreviven en ecosistemas terrestres como los acuáticos, ecosistemas terrestres y acuáticos. Además de esto, en cuanto a su diversidad, las angiospermas se dividen en dos grupos muy grandes, que son las monocotiledóneas y dicotiledóneas. Como su nombre lo dice, las monocotiledóneas son los que contienen un solo cotiledón y las dicotiledóneas dos cotiledones. Y bueno, ahora hablaremos de los elementos que conforman a las angiospermas. Y como ya lo dije, son plantas conocidas como las plantas con flores, y que son un grupo de plantas vasculares, que ya también lo mencioné, que se caracterizan por producir flores verdaderas y frutos que rodean y protegen las semillas. Los principales elementos que conforman a esta especie de plantas incluyen las flores, y es que las flores de este tipo de especie son las estructuras reproductivas típicas de las angiospermas. Y es que estas pueden variar ya en la forma, en el tamaño, en el color y en la fragancia, esto según la especie. Y es que las flores contienen órganos reproductores, como lo que son los estambres, que son los órganos masculinos, y los carpelos, que son los órganos femeninos, que también tienen el nombre de gineceo. Además de otro elemento son los frutos, y es que los frutos son estructuras que se desarrollan a partir del ovario de la flor,
después de la fertilización. Estos protegen y contienen las semillas, lo cual ayuda en su dispersión, ¿sí? En que esta especie pueda, digamos, reproducirse, sí, otras nuevas especies, mejor adaptadas, etc. Los frutos pueden ser carnosos, como por ejemplo las manzanas y los tomates, o secos como frutos secos. Hojas, otro elemento de este tipo de especie de plantas. Las hojas de las angiospermas pueden variar ampliamente en forma, tamaño y estructura. Algunas pueden ser simples, mientras que otras pueden ser compuestas y están divididas o lobuladas de cierta manera. Y es que las hojas desempeñan un papel importante en la fotosíntesis. Y es que juegan un papel fundamental, pues es muy necesario para que esta planta pueda sobrevivir. Todas las especies de plantas. Otro elemento también son las semillas, y es que las semillas son el producto de la fertilización en las angiospermas y se desarrollan dentro del fruto. Las semillas están protegidas por una cubierta dura y contienen el embrión de la nueva planta, así como reservas de alimento. Otro elemento importante a destacar es el tallo de esta especie de planta, y es que los tallos de las angiospermas pueden ser herbáceos o leñosos. Los tallos leñosos pueden ser troncos de árboles o tallos de arbustos, mientras que los tallos llevan las hojas, y las flores son también los responsables del transporte de agua y también de nutrientes a través de los vasos conductores, como por ejemplo el floema y xilema, que ya también conocemos. Y otro elemento también a destacar son las raíces, y es que las raíces de las angiospermas son esenciales para la absorción de agua y nutrientes del suelo, así como para el anclaje, como también se dijo en las gimnospermas. Y es que las raíces de este tipo de planta pueden variar en forma y profundidad según la especie y el entorno en el que se encuentra. Además de esto, otro elemento importante también a mencionar es el polen, y es que el polen es producido en los estambres de las flores y contiene las células sexuales masculinas que son necesarias para la fertilización. Específicamente es producido en las anteras de ese estambre. Los óvulos, otro elemento también, son los que se encuentran en los carpelos de las flores y son las células sexuales femeninas de las angiospermas. Después de la fertilización se desarrollarán en semillas. Hola, y vamos a hablar un poco sobre el proceso y etapas de tanto gametofito masculino como de gametofito femenino. Como pueden observar, a mi mano derecha tenemos lo que es saco embrionario, o también conocido como gametofito femenino. En mi mano izquierda tenemos lo que es grano de polen, o también conocido como gametofito masculino. Vamos a hablar un poco sobre cómo ocurre el proceso de gametofito masculino. El grano de polen se localiza en lo que es en la parte delantera, en parte del estambre. El gametofito masculino consta de dos células espermáticas, las cuales están rodeadas de células vegetativas. El gametofito masculino está formado gracias a lo que es el microesporogénesis, seguida de microgametogénesis. La microgametogénesis se produce cuando una célula llamada célula inicial esporogénica o célula madre de polen sufre el proceso de meiosis para formar lo que nosotros conocemos como 4 células haploides. En la antera hay muchas células iniciales, por lo que se formarán muchas tetradas de células haploides.
Estas células haploides están aisladas de las demás por una pared de calosa. El gametofito masculino, cada tetrada se denomina microespora. Posteriormente, las células de cada tetrada se independizan de la otra gracias a una enzima que recibe el nombre de calasa. La microgametogénesis comienza en el crecimiento de cada microespora. El gametofito masculino está encerrado en lo que es el grano de polen. En las angiospermas, los granos de polen, originalmente unicelulares y equivalentemente a microesporas, sufren una mitosis que divide su contenido en dos células. Una que es llamada célula vegetativa y la otra que es llamada célula generativa. Esta célula generativa es la que es encargada de producir los gametos. Cuando el grano de polen alcanza su estima compatible o su estima maduro, genera un tubo polínico que crece hacia el interior de la estima, penetrando en los tejidos del estilo. Como pueden observar, acá en mis manos me encuentro con el proceso de gametofito masculino. Aquí pues está resumido un poco de lo que le venía hablando. Acá está la antera, acá ya va con las microesporas, la célula madre, aquí ya el proceso de que hablé sufre el proceso de meiosis y mitosis, que se vuelven 4 células haploides, y acá ya es donde está la fertilización y la polinización. Bueno, vamos a hablar un poco ahora sobre cómo ocurre el proceso de gametofito femenino. En el gametofito femenino ya no vamos a hablar que está formado de células haploides, sino es que el gametofito femenino o saco embrionario está formado por 2 células diploides, denominadas célula madre de la megasporas. En la mayoría de las angiospermas están envueltas por una o 2 láminas que se denominan o se llaman tegumentos. Estos tegumentos se unen en la zona basal llamada calasa, por donde llegan las haces vasculares procedentes de la placenta a partir de una célula madre de la megaspora. Se produce el proceso de meiosis, 4 megaesporas, de las que solo una será viable. Esta megaespora es homóloga al grano de polen. Solo una va a ser viable para el grano de polen y recién formado con un contenido unicelular. Para formar el gametofito, la megaspora sufre 3 mitosis sucesivas, alcanzando un estado final de 8 núcleos dispuestos en grupos de 4 que se sitúan cerca de los polos. Cada grupo de los núcleos emigran a lo que es la célula, centro de la célula. Acá tenemos pues el proceso de ovario. Aquí vemos los óvulos. Aquí ya vemos que sufre el proceso de mitosis, meiosis. Aquí ya vemos pues que se dio ese proceso y se centran pues en las células. Entonces, todas estas etapas, todos estos procesos ocurre durante todo este proceso de la planta, que a veces muchas personas pues desconocemos todo esto que pasa a la planta antes de dar un fruto, antes de germinar. Entonces a veces desconocemos como que ese proceso. Entonces es muy bueno pues tener en cuenta el proceso que transcurre y que sufre la planta antes de darnos frutos o de germinar. Gracias por su atención y espero les haya gustado. Bye.